Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio y hoy vamos a tener una conversación bastante interesante que en realidad nace a partir de una publicación que vi en LinkedIn y algo que me jaló mucho el ojo, me llamó mucho la atención y era sobre una nueva herramienta que va a ayudarnos a que quienes tenemos sitios web podamos saber que estamos cumpliendo con una norma local a la que probablemente sobre la cual probablemente desconocemos, este, y probablemente no le estamos cumpliendo. Estamos para eso hoy día con Fátima Toche. Ella es abogada especializada en Derecho Digital del estudio Iriarte Asociados o IA Law o Iriarte Law, que es un estudio bastante conocido aquí localmente porque está justamente especializado en estos temas de nuevas tecnologías, no desde ahora, sino desde hace muchísimo tiempo. Y Fátima es quien ha desarrollado una herramienta, no la puedo mostrar en este momento, pero ustedes la van a estar viendo, que es digamos, es una web que te ayuda a hacer una auditoría para saber si es que estás cumpliendo con la ley de protección de datos personales, ¿verdad? Fátima, muchísimas gracias por tu tiempo y nada, cuéntanos primero que nada, para ponernos un poquito en contexto, coméntanos un poquito sobre qué son los datos personales, por qué son importantes protegerlos y cuál es la ley que tenemos ya aquí desde hace un tiempo. Claro, Bruno, primero que nada, gracias por la invitación. Los datos personales son toda aquella información que nos identifica como personas o nos hace identificables. Y eso va desde tu nombre, tu DNI, tu número de teléfono, hasta datos que si bien no te identifican de manera directa, ejemplo claro, la placa vehicular. Uno ve una placa vehicular y a la primera no te dice nada de la identidad ni del dueño del vehículo, ni de quien está manejando. Pero si tú tomas el número de placa y lo pones en SUNARP o en el SAT, te va a dar la identidad de alguien. Entonces es toda información que nos identifica de manera directa o nos hace identificables por vías indirectas, cruce de bases de datos, uso de plataformas públicas, ¿ok? ¿Por qué es importante? Porque nuestros datos personales son parte de nuestra identidad y en algunos casos parte de nuestra intimidad, porque hay datos personales que son sensibles, como los relativos a la salud, ingresos económicos, datos biométricos, em, creencias filosóficas, religiosas, morales, orientación sexual, identidad de género, por ejemplo. Nosotros, tal vez como ciudadanos de a pie, donde más sentimos el dolor de los datos personales es cuando te llaman, ¿no? Llamadas spam, mensajes spam. Pero esto va mucho más allá, ¿no? Es sobre todo en un contexto hiperdigitalizado como el que vivimos. Cuando uno entra a una página web, cuando uno llena un formulario, está dando datos personales. Y lo mínimo que debemos conocer como ciudadanos es de qué forma están usando nuestros datos, para qué, y que nos soliciten los consentimientos que la ley solicita. Digamos ¿Qué que, norma? Sí, permíteme dime. hacerte simplemente Claro. un pequeño paréntesis, simplemente para recordarnos que es algo que se machaca desde hace muchísimo tiempo, que hoy en día, sobre todo desde que estamos, como tú dices, tan hiperdigitalizados, el principal valor que tenemos son nuestros datos, más que la plata, más que otras cosas, porque los datos son los que utilizan las empresas justamente como valor de intercambio, ¿cierto? Sí, son la moneda corriente, ¿no? Tanto nosotros pagamos servicios freemium, ¿no? Supuestamente gratuitos, con nuestros datos, y las empresas generan valor con sus bases de datos personales de clientes, prospectos de clientes y demás, ¿no? Y el problema es Y cuando, digamos, se intercambia de manera no legal o de manera, no digamos, autorizada, no autorizada. autorizada, no informada, o incluso se pueden llegar a acceder a estos datos por delitos informáticos, por robo de bases de datos, Digamos que exposición de bases de datos en la Deep Web, por ejemplo, ¿no? eso es lo que explicaría, por ejemplo, por qué un domingo o un sábado por la tarde recibes una llamada
de un centro médico del que tú jamás has escuchado, que está haciendo una campaña de salud gratuita y te está invitando y tú no sabes cómo te llama, tienen tu teléfono, tienen tu nombre completo porque te dicen tu nombre completo para asegurarse que seas tú. Todo, hasta tu O, DNI te lo dicen, claro, creo. o en todo caso que te están regalando una cena en tal sitio o una noche de alojamiento en tal otro lugar. Y cuando a veces tú tratas de trazar, oye, ¿cómo han conseguido? Te dicen, no, es que es por la tarjeta de crédito, no tengo tarjeta de crédito. No, es que, y te empiezan a contar un montón de cuentos para justificar que de alguna manera han obtenido tus datos y no es de la manera legal. Exacto. En realidad podría ser que han conseguido ilegalmente nuestros datos o que hemos aceptado por inercia También. políticas de privacidad sin leer y no hemos visto que hemos autorizado que compartan nuestros datos con 20 empresas. Claro. Entonces también eso ocurre y por eso es parte también este proyecto te voy a comentar que no es lo único que he desarrollado para este tema, que es acercar a la gente de a pie el tema de datos personales y que no sea algo que solo manejemos los abogados expertos, ¿no? Sino que sea algo gratis y que la gente pueda utilizar. Y el contexto es que la normativa de datos personales, la ley, se aprobó en el 2011. O sea, es algo que ya tiene tiempo, ¿no? Y efectivamente siendo fiscalizada desde el 2015. Pero en nuestras conversaciones yo a veces siento que pareciera que es algo nuevo, ¿no? Que es algo que recién se está exigiendo. Y no es así. Desde el 2015 nosotros en Iriarte Law, en IALO, venimos haciendo consultorías y ayudando a empresas y a instituciones a cumplir con la normativa. Lo que ha habido recientemente es una modificación integral del reglamento de la ley. Y ese reglamento ha incorporado varias modificaciones, varias nuevas obligaciones que te establecen, por ejemplo, un principio mucho más expreso de transparencia hacia el ciudadano sobre cómo van a usar tus datos personales, ¿no? Entonces, un poco para poner a prueba también es el cumplimiento de ese principio y que sepamos si estamos interactuando con sitios web que cumplen con la norma y los propios dueños de sitios web se ayuden también para mejorar, porque esto es para ambos lados, es que hemos hecho esta herramienta gratuita que obviamente no reemplaza como ninguna plataforma de este tipo una opinión experta, pero que te da una idea inicial de tu nivel de cumplimiento o incumplimiento de la normativa de datos personales, que es básicamente mirar las políticas de privacidad, los formularios, si tienen los checkbox para dar el consentimiento, ¿no? Ese es el propósito que me ha llevado a desarrollar esto, ¿no? Claro, porque digamos que eso también es algo que a veces se le va de cabeza a uno, de la cabeza a uno como, como usuario regular de Internet, que es que al visitar una web, por más que tú no tengas o no hayas hecho un registro expreso necesariamente, igual hay información tuya como parte de la navegación que se está compartiendo con el sitio que tú estás visitando. Y ahora, sobre todo, además, que muchos más sitios web eh, te piden ya no una suscripción, pero por lo menos un registro para acceder a algunos contenidos, esa es más información que te estás compartiendo. Y digamos que no es que no, yo navego por internet y eso no expone mis datos, ¿no? Claro, están las cookies, los trackers, una serie de datos personales que ya se recogen sin que tú conscientemente llenes un formulario. Patrones de comportamiento que también son datos personales, patrones de comportamiento, gustos, eso son datos personales y pueden estar aparejadas a un registro o a un número IP también tuyo, ¿no? Entonces, esa es nuestra idea de acercar un poco más a la gente y que tengan conciencia de esto, ¿no? Y te he pasado también otra herramienta gratuita de autodiagnóstico, pero ya un poco más dirigido a empresas, pero sobre todo a pequeñas empresas que tal vez no pueden contratar la mega consultoría y necesitan tener
una idea, por ejemplo, de cómo se calculan las multas de la autoridad de datos, dependiendo de cuál es la infracción, de si necesitan tener un oficial de datos personales o no necesitan, y una serie de otros mecanismos de autodiagnóstico para que las mismas empresas eh, y personas que tienen pequeños emprendimientos, incluso ahí hay un checklist de cumplimiento, ¿no? Es decir, yo quiero emprender, quiero tener una empresa, quiero estar acorde a la norma. Ya, puedo entrar aquí y puedo hacer un checklist a partir de cumplimiento, a partir de preguntas, ¿no? Aspectos de la norma. Eso es básicamente. A ver, primero, Fátima, coméntanos un poquito sobre esta auditoría en línea Sí, sobre protección de datos personales. ¿Qué cosa es? Este es un motor, digamos. Cuéntanos qué cosa es, cómo que funciona, qué cosa es lo que revisa, qué cosa es lo que nos da como informe final y, digamos, qué cosa es lo que cuál debería ser el siguiente paso después de haber pasado claro. por esta Mira, herramienta. este auditor de sitios web en cuanto a privacidad, bueno, nace también de una inquietud que tengo últimamente por no solo ver la tecnología desde el derecho, sino empezar a usar IA, vibe coding para programar y hacer cosas, ¿no? Y bueno, y estoy en una maestría de IA, entonces eso me impulsa a probar. Entonces, este es un motor determinístico, no es una API, no tiene una API detrás que se conecte a ninguna IA, ¿no? Yo extraje del reglamento y de la ley y de guías que tiene la autoridad las reglas, las obligaciones, lo que debe cumplir un sitio web. Esas reglas las puse en este motor determinístico para que scrapee, ¿no?, tu página web y a partir de ahí se centre específicamente en formularios y en buscar tu política de privacidad. Revisa tu política de privacidad y la contrasta contra las obligaciones establecidas en la norma y las diversas guías e incluso jurisprudencia de la autoridad de datos. Y con una metodología que he tratado de transparentar en la misma plataforma para que no haya dudas de cómo se hace esto, está la metodología a la vista, te da una puntuación de cumplimiento. 100 es el cumplimiento pleno, digamos, incluso hasta con algunas buenas prácticas y ya no solo mero cumplimiento normativo, y 0 es cuando no se encuentra ninguna política de privacidad, 0, ¿no? Entonces, esto te arroja un reporte que te puedes descargar en PDF y he tratado de ser bastante detallada en el sustento de los incumplimientos. Es decir, no que a mí se me ocurrió darte 20 de puntaje, sino es 20 porque no cumpliste con tal obligación que está en tal artículo, para que incluso alguien pudiese resolverlo directamente, si gusta, y si no se siente seguro, y es lo más recomendable, contactar a un abogado que lo pueda ayudar a esta implementación, ¿no? Porque claro, uno dice, bueno, qué fácil, aquí ya lo hago yo mismo, pero no es tan sencillo, ¿no? El tema de implementar, porque hay que analizar también el giro del negocio, de la página web y demás. Pero igual tratamos de ser bastante claros en los incumplimientos para que no sea, digamos, un sitio que es con trucos simplemente para que después me contactes o me mandes un DM para que yo te diga realmente lo que pasa, si no ahí tienes un diagnóstico directamente, ¿no? Es una Está muy bien. herramienta y Claro, tú ya decides sí, cómo lo si haces, ¿no? gustas, vas a una asesoría de abogado experto, si gustas, tú lo resuelves como quieras y también que sepan, yo eso lo he desarrollado con Codex, con Cloud Code, me he valido de esas herramientas que ahora están, digamos, a disposición y que gente como yo, que somos abogados con curiosidad e interés, ahora podemos hacer muchísimo más cosas, ¿no? Ya no solo hacer un informe jurídico, sino ya hacer herramientas que pueden ser útiles para la gente, ¿no? En su Claro. conjunto. Y cuéntanos ahora sobre esta otra herramienta que tiene que ser el panel de cumplimiento, que este ya está orientado, digamos, para empresas en general. Sí, está más orientado a empresas, sobre todo pequeñas y medianas, que son las que, como te decía, no es que van a poder contratar de una consultoría. O de repente no tienen en su checklist de cosas por hacer Tampoco, ¿no? estos temas, ¿no? Tampoco. Y esto, lo primero que te da uno de los productos que yo recomiendo que empiecen por eso es el checklist, ¿no? Que te dice
¿qué debes cumplir de acuerdo a la normativa? Que ojo, la normativa de datos personales, y eso es algo que se critica, no distingue entre grandes, pequeñas empresas. Puede ser una gran corporación o una bodeguita y en realidad tiene que cumplir las mismas obligaciones, salvo, por ejemplo, el tema de tener un oficial de datos, ¿no? De eso se puede salvar, pero después todo lo demás tiene que cumplirlo. Entonces, he tratado de extraer nuevamente de la norma de una manera lo más sencilla que he podido las obligaciones para, como un examen de autodiagnóstico, tú digas, esto tengo, esto no tengo, y también te dé un reporte de cumplimiento. También en muchas empresas en estos días se preguntan si tienen la obligación de contar con un oficial de datos, que es una nueva obligación que se incorporó en el reglamento, que es una persona que va a ser el intermediario entre la empresa y la autoridad de datos y va a encargarse de responder todas las solicitudes de derechos ARCO, se llaman derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de las personas. Y la norma es tan enrevesada y ha tenido tantas normas derivadas que queda poco claro cuándo se necesita y cuándo no, porque se habla de manejo de grandes volúmenes de datos y tiene factores para hacer ese análisis. Entonces, he tratado de hacerlo sencillo para que la gente, las empresas puedan saber si requieren o no un oficial de datos. También, te llega una fiscalización de la autoridad, entras en pánico, hay una herramienta para el cálculo de multas. Ya, esta es la infracción que me han puesto, de cuántas UIT estamos hablando, ¿no? Que necesito. Entonces, eso es hemos tratado de hacer un esfuerzo en el estudio de, a pesar de que muchos nos dicen, pero están perdiendo el negocio porque podrían estar cobrando por eso, digamos, acercar a la población esta normativa que, a pesar de los años, no ha terminado de cuajar, en un lenguaje más sencillo y con una herramienta tecnológica que pueda ser de fácil implementación y totalmente gratuita, ¿no? Claro, en realidad no solamente bastante interesantes, sino que son herramientas bastante útiles, como tú nos estás contando. Este, y ya para terminar, Fátima, no quiero quitarte más tiempo. Una vez más, recuérdanos por qué es importante que, primero que nos preocupemos todos como ciudadanos por tener un buen resguardo de nuestros datos personales y por el otro lado, porque es importante que las empresas, quienes tengan sus emprendimientos pequeños, grandes, lo que sea, también tienen que estar preocupados no solamente por proteger sus datos, sino por ser transparentes en la protección que le dan a los datos de sus usuarios o de sus clientes. Claro, primero, como te decía, porque los datos personales son parte de nuestra identidad. Es más, es un derecho que está consagrado hasta en la Constitución, artículo 2, numeral 6. Es decir, es parte importante del listado de derechos fundamentales. El derecho a los datos personales está vinculado al derecho a la intimidad. Además, es un tema ya de seguridad, porque los delincuentes y ciberdelincuentes se valen de nuestros datos personales para la extorsión, chantaje, suplantación de identidad, fraude informático, phishing, todas las modalidades que sabemos, ¿no? Y también incluso por temas de acoso en general, de acoso sexual, todo esto parte del conocimiento de datos personales. Eso por parte del ciudadano, y sin quitar algo que a la gente le fastidia mucho, que son las llamadas spam, que es un tema con el que tenemos que lidiar todos los días. Todo parte de el uso de nuestros datos personales. De cara a las empresas, bueno, por un tema de responsabilidad, de cumplimiento de derechos y porque hay infracciones que son en forma de multas que pueden ir desde la 0.5 UITs a 100 UITs, y la UIT está a 5.500, 5.600 soles, me parece. Entonces, saquen cuenta. Y la autoridad de datos, que es la que fiscaliza esta normativa, tiene una actividad fiscalizadora de oficio, o sea, se pueden presentar en tu empresa o, ojo con esto, hacen fiscalizaciones de sitios web, que les es muy barato porque no se tienen que trasladar, simplemente empiezan a grabar, entran a tu sitio, a todos los formularios, pestañas, analizan tu política de privacidad, las imágenes que has colgado, si tienes autorización para las imágenes de personas que tienes en tu sitio web. Y lo siguiente que sabes es, como las multas de tránsito, te llega un informe de fiscalización ya con los hallazgos directamente.
y eso se transforma en multas. Entonces, además de por un tema principista, es un tema reputacional y de contingencia de multas. Y ojo, las empresas sancionadas, las resoluciones están publicadas en la web de la autoridad de datos. Entonces, ahí tú puedes ver la empresa tal, cuántas veces ha sido sancionada. Entonces, también es un tema reputacional importante, ¿no? Perfecto. Como mencionaste hace un momento, es interesante porque es un tema importante, es un tema del que todos deberíamos estar no solamente actualizados, sino preocupados de que se cumpla la ley, pero como casi nadie habla de este tema, parece que fuera un tema, una cuestión nueva, y como ya hemos visto, en realidad tiene más de 15 años este tema pendiente. Muchísimas gracias, Fátima, por la información. Seguramente en algún otro momento te voy a molestar para que nos des algunos nuevos alcances sobre estos temas que tanto dominas. Y nada, muchas gracias. Y como ustedes que están viendo esto también, muchísimas gracias y nos vemos en otro momento.